Esa noche, un hombre que lo tenía todo, descubrió que su vida podía detenerse por una sola frase. Una mesera de 20 y tantos años se le acercó con el pulso tembloroso y le dijo: «Disculpe, señor, mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Y entonces, en medio del restaurante más exclusivo de Madrid, el multimillonario entendió que no estaba mirando una joya, estaba mirando una puerta. Una puerta que, si se abría, podía devolverle lo que creía enterrado para siempre. Si alguna vez una coincidencia mínima le cambió el rumbo, una cara en la calle, un nombre, un objeto, cuéntelo en los comentarios. ¿Usted cree en esas señales o cree que todo es casualidad? Y si le gustan las historias donde una decisión pequeña lo revienta todo por dentro, deje su me gusta y suscríbase para no perderse la próxima. Madrid, noviembre de 2024. En el barrio de Salamanca, el restaurante La Forja era una fortaleza de vidrio, luz cálida y silencios caros. Allí se hablaba bajo, se reía sin abrir la boca y se pedía el vino como si fuera un apellido. A esa hora, ya tarde, quedaban pocas mesas ocupadas, y en la mesa junto al ventanal, la que siempre pedía el mismo hombre, cenaba Julián Cabrera, 52 años, magnate hotelero, dueño de una cadena de hoteles de lujo valorada en alrededor de 500 millones de euros. Traje italiano impecable, reloj discreto que costaba más que el salario anual de cualquiera de los presentes, y una mirada que no coincidía con su imagen. No era la mirada de un ganador, sino la de alguien que se acostumbra a respirar con un peso en el pecho. Había ido solo, como casi siempre, pero esa noche tenía un motivo. Se cumplían 20 años del día en que firmó el primer contrato de su empresa. Aquel día lo había celebrado con la mujer que lo empujó a creer que podía construir un imperio sin perderse a sí mismo. La mujer que después se convirtió en su esposa. La mujer que, según todos, había muerto 5 años atrás. Lucía. Julián no brindaba por la empresa, brindaba por la ausencia. Y en su mano izquierda llevaba, como una costumbre antigua, el anillo familiar, una sortija de oro blanco con un zafiro azul profundo, rodeado por pequeños diamantes. Era una pieza que no buscaba llamar la atención, y aún así la robaba. No por el brillo, por la autoridad silenciosa que tenían las cosas heredadas. Ese anillo no era un lujo, era una historia. Más de 2 siglos de manos, de juramentos repetidos, de hombres que se prometían no traicionar el apellido. Y, sobre todo, era una rareza. Existían solo 3 piezas iguales en el mundo. 3, ni una más. Julián no sabía por qué lo había escuchado desde niño. Su bisabuelo los mandó a hacer, a finales del siglo XIX, para sus 3 hijos. Uno era el de Julián. Otro había desaparecido hacía 25 años, el día que su hermano gemelo, Mateo, no regresó de una excursión a la montaña. Y el tercero debía estar enterrado para siempre junto a una mujer que Julián amó como se ama una vez, y luego se aprende a vivir con lo que queda. Por eso, cuando aquella mesera se acercó con la botella y le preguntó si deseaba otra copa, Julián apenas levantó la vista. «¿Le sirvo un poco más, señor?», dijo ella con una formalidad amable. Tenía unos 23 años, piel morena, ojos grandes y oscuros, una sonrisa contenida como si tuviera miedo de ocupar espacio, uniforme perfecto, cabello recogido. En el gafete se leía Valeria. «Sí, por favor»,
respondió Julián. Valeria inclinó la botella con cuidado, y mientras el vino caía, Julián notó algo raro. La forma en que ella lo miraba no era la mirada típica hacia un cliente poderoso. No era admiración ni curiosidad. Era otra cosa. Un golpe silencioso. Él frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Valeria tardó un segundo de más. Se mordió el labio inferior, como quien decide si cruzar una línea. Perdóneme, señor. ¿Puedo preguntarle algo sobre su anillo? Julián miró su mano, como si acabara de descubrir que la llevaba puesta. ¿Mi anillo? Sí, susurró ella, bajando un poco la voz. Es que mi madre tiene uno igual. Igual. Fue una frase corta, pero en la mente de Julián sonó como un cristal rompiéndose. Él se quedó inmóvil. La boca se le secó. El ruido del restaurante se alejaba como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. No era posible. No podía ser. Eso no puede ser, dijo con un hilo de voz que no le pertenecía. Este anillo es único. Es una reliquia familiar. Valeria apretó el cuello de la botella nerviosa. Lo sé, entiendo que suena absurdo, pero cuando lo vi, me dio como un mareo. Mi mamá usa uno así desde que yo tengo memoria. Y no es parecido. Es idéntico. Julián sintió un frío por la espalda. No el frío del miedo inmediato, un frío más antiguo, el de algo que regresa. Entonces preguntó, sin pensarlo, como si una parte de él ya supiera la respuesta. ¿Cómo se llama su madre? Valeria parpadeó. ¿Mi mamá? Sí, su nombre. Lucía Navarro, dijo ella. ¿Por qué? Julián escuchó Lucía y la mesa pareció inclinarse. Su esposa se llamaba Lucía, pero su esposa oficialmente llevaba su apellido y su esposa estaba muerta. Él se aferró a lo único que podía comprobar. ¿Cuántos años tiene? Valeria lo miró con preocupación. 47. Señor, usted está pálido. 47. Exactamente los que tendría Lucía si estuviera viva. Julián tragó saliva. Él había estado en el funeral. Había visto el ataúd. Había escuchado las condolencias. Había sentido ese vacío que no se llena con dinero ni con tiempo. Y aún así, el cuerpo le gritaba que algo no encajaba. Valeria, dijo intentando que su voz no se quebrara. Necesito pedirle algo. Sé que es raro, pero ¿podría mostrarme una fotografía de su madre? Valeria dudó. Una parte de ella quería alejarse. Otra parte, la misma que le hizo hablar del anillo, quería saber. Sacó el teléfono, buscó en la galería y se lo tendió. Julián tomó el aparato con ambas manos, como si fuera frágil. La pantalla iluminó su rostro y el mundo, por fin, se detuvo. Era ella, no parecida, no casi. Era Lucía, los mismos ojos verdes, la misma forma de sonreír como si guardara un secreto, la misma inclinación de la cabeza. Solo había detalles que el tiempo agrega. El cabello un poco más corto, líneas suaves cerca de la boca, un cansancio distinto en la mirada. Pero era ella, viva, real. Valeria habló preocupada. Señor, está bien. ¿La conoce? Julián apenas respiraba. ¿Dónde vive? Preguntó señalando la foto. ¿Dónde vive ella? En Cuenca, respondió Valeria, a unas 2 horas de aquí. Julián se incorporó tan rápido que su copa se volcó.
El vino cayó y el cristal golpeó el suelo. Varias cabezas se giraron. El restaurante entero lo miró como si se hubiera roto el hechizo de la discreción. Él no escuchó nada, solo el latido. Valeria, necesito que me cuente todo, absolutamente todo lo que sepa de su madre. Valeria dio un paso atrás. Usted me está asustando. ¿Qué está pasando? Julián se obligó a sentarse. Se pasó una mano por la frente. Era un hombre acostumbrado a mandar, a negociar, a dominar habitaciones enteras. Y sin embargo, en ese instante, se sentía como un niño que encontró una puerta que no debía abrir. «Perdón», murmuró. «Es que su madre se parece muchísimo a alguien que yo conocí hace muchos años». Valeria tragó saliva. «Mi mamá se llama Lucía Navarro. Siempre ha vivido en Cuenca desde que yo recuerdo. Trabajó como secretaria. Hace un par de años se jubiló anticipadamente. No le gusta hablar del pasado». Julián escuchaba cada palabra como quien busca una grieta. «¿Y su padre?» Valeria bajó la mirada. «No está. Mi mamá dice que murió cuando yo era pequeña». «¿Cómo murió?» «En un accidente en una obra. Era arquitecto, según ella. Hubo un derrumbe, eso es lo que me contó». Julián sintió que el aire se le iba. Arquitecto, una obra, un derrumbe. Ese tipo de muerte tenía el olor de una mentira bien construida. Porque antes de convertirse en magnate hotelero, Julián había sido arquitecto. Y antes de construir hoteles, había construido otra cosa: una salida. 25 años atrás, él había fingido su propia muerte en un accidente de construcción para escapar de una vida que se había vuelto peligrosa. No lo hizo por valentía, lo hizo por miedo, por desesperación, por una promesa que creyó necesaria. Si desaparezco, nos dejarán en paz. Pero Lucía se suponía que había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico. 2 muertes, 2 versiones. Una mujer viva en una foto y un anillo imposible. Julián fijó la mirada en Valeria. «¿Cuándo es su cumpleaños?» Valeria se tensó. «El 1 de marzo». «Señor, ¿por qué tantas preguntas?» Julián hizo cuentas sin decirlas. 23 años. Nacida en marzo de 2001. 9 meses después de aquella última noche con Lucía. La última noche antes de que todo se incendiara. Un pensamiento le atravesó el pecho como una aguja. «Dios mío». Valeria frunció el ceño. «¿Qué?» Julián la miró con una mezcla de temor y ternura, como si la viera por primera vez de verdad, y una vez que el cerebro sabe qué buscar, empieza a encontrarlo. La línea de la nariz, la forma de las cejas, las manos finas. «Valeria», dijo intentando no quebrarse, «¿su madre alguna vez mencionó el nombre Julián?» Valeria se quedó quieta. «A veces, cuando toma un poco de vino, lo dice. Dice Julián, como si le doliera, y después se calla. Se pone triste, pero nunca me cuenta nada». Julián sintió ardor en los ojos. No era un llanto elegante, de esos que uno controla. Era un llanto que nace de la culpa vieja. Porque si lo que estaba pensando era cierto, Valeria no solo era la llave. Valeria era su hija. «Necesito verla», dijo él, de pie otra vez. «Necesito ver a su madre. Hoy. Ahora». Valeria abrió los ojos. «¿Ahora? Pero es tarde. Son como las 10 de la noche y Cuenca queda lejos. No me importa. Usted no puede simplemente
Julián inspiró hondo. Se obligó a hablar con calma, como un hombre que aún puede decidir. Escúcheme, lo que voy a decir le va a sonar imposible, pero todo esto, el anillo, el nombre, la edad, su fecha de nacimiento, no es una casualidad. Creo que su madre es mi esposa. Valeria soltó una risa breve, nerviosa. Eso no tiene sentido. Mi mamá nunca estuvo casada y además, usted dijo que su esposa murió. Eso es lo que yo creí, respondió Julián. Y entonces, como si necesitara una prueba para no volverse loco, se quitó el anillo de la mano izquierda y se lo extendió. Mírelo con cuidado. Dígame si es igual. Valeria lo tomó, lo giró, observó el zafiro, los diamantes, el peso. Y cuando vio el interior, su cara cambió. Aquí hay una frase, dijo con la voz más baja. Amor eterno. Julián sintió otro golpe en el estómago. Esa inscripción era un secreto, no de linaje, de ellos dos, de un momento íntimo, de una promesa hecha sin testigos. Valeria, dijo él firme, voy a ir a Cuenca esta noche. ¿Vendrá conmigo? Usted está... Valeria se detuvo. Usted me está dando miedo. No sé quién es en realidad. Le pagaré 1.000 euros por acompañarme y llevarme hasta ella. No para comprarle la conciencia, para que sepa que no voy a dejar esto a medias. Necesito verla. Necesito entender. Valeria lo miró largo rato, evaluándolo. Un hombre rico puede fingir seguridad, pero no puede fingir ese temblor honesto en las manos. Finalmente asintió. De acuerdo, pero si usted resulta ser alguien peligroso o un loco, llamo a la policía. Julián por primera vez en años sonrió de verdad. Si yo estuviera cuerdo, no habría sobrevivido a tantas cosas, murmuró. Y así, sin más, la vida se salió de su carril. A las 11 de la noche, el coche de Julián devoraba la autopista hacia Cuenca. Valeria iba en el asiento del copiloto, con el teléfono apretado como si fuera un salvavidas. Miraba por la ventana, y luego a él, y luego de nuevo a la ventana, como si temiera que el paisaje confirmara que todo era real. Explíqueme, dijo por fin, ¿qué es lo que cree que pasó? Julián no apartó los ojos del camino. Hace 5 años me dijeron que Lucía murió en un accidente de auto. Yo lo creí. Me derrumbé. Seguí viviendo por inercia. Y hoy usted aparece y me dice que su madre tiene el mismo anillo que debería estar en una tumba. Valeria tragó saliva. ¿Y por qué habría fingido su muerte? Julián apretó el volante. Porque yo también fingí la mía. Hace 25 años. Valeria giró la cabeza de golpe. ¿Qué? Julián respiró hondo, como quien abre una caja que nunca quiso abrir. Antes de los hoteles, yo me metí en cosas que no debía. No fue por ambición, fue por miedo a perderlo todo. Trabajaba con gente peligrosa. Creí que podía manejarlo. Me equivoqué. Valeria lo miró fijo. ¿Gente peligrosa como quién? Julián dudó un segundo. Su voz salió más baja. Un hombre llamado Héctor Salgado. No era un socio, era una sombra. Alguien que se acercó demasiado a mi vida y empezó a cobrarlo todo. Valeria se abrazó a sí misma. ¿Y mi mamá qué tiene que ver? Si ella es Lucía, lo tiene todo que ver. La carretera se tragó las palabras. 2 horas pueden ser cortas cuando uno va a una fiesta, pero se vuelven eternas cuando uno va a buscar un pasado que creyó enterrado. Llegaron a Cuenca cerca de la medianoche. La ciudad estaba quieta. Las calles del casco antiguo parecían un escenario sin público.
Valeria guió a Julián por callejones de piedra hasta un edificio modesto. Subieron escaleras. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal. Valeria tocó la puerta con los nudillos. «Mamá, soy yo». Hubo un movimiento dentro, un roce de pies, el giro de una cerradura. La puerta se abrió y apareció una mujer con bata de casa, el cabello desordenado por el sueño, la cara sin maquillaje, la verdad a la intemperie. Julián sintió que el corazón se le quedaba atrás. Era Lucía, la misma, la única. La mujer lo miró y se le fue el color del rostro. No fue sorpresa, fue terror, como si hubiera visto un fantasma o el regreso de una amenaza. «Julián», susurró ella. Valeria se quedó congelada. «¿Usted la conoce?», preguntó, pero ya era tarde. Sus ojos iban del rostro de su madre al de él. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?». Lucía cerró los ojos, como si el peso de 23 años le hubiera caído encima de golpe. Se llevó una mano a la boca y empezó a llorar. No un llanto bonito, un llanto de esos que uno guarda tanto tiempo que cuando sale arrastra todo. «Entren», dijo al fin, con la voz rota. «Por favor, entren». La sala era pequeña. Había fotos familiares, plantas, una lámpara antigua, una vida sencilla, construida con cuidado, como una casa que se levantó para resistir viento. Lucía se puso una chaqueta sobre la bata. Sus ojos estaban rojos. Julián permaneció de pie, sin saber si acercarse o mantenerse lejos. Había amado a esa mujer. La había perdido 2 veces. Y ahora estaba allí, respirando, mirándolo como si la historia fuera una herida que no terminó de cerrar. Julián habló primero, porque si no lo hacía, se desmoronaba. «¿Cuánto tiempo supo que yo estaba vivo?», preguntó. Lucía lo miró fijo. «Siempre. Yo nunca creí que hubiera muerto en ese accidente». Valeria se llevó una mano al pecho. «¿Qué accidente?». Julián cerró los ojos un instante. «Uno que yo inventé», admitió. Valeria dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto pesado. «¿Usted fingió su muerte?». Julián no pudo sostenerle la mirada. «Sí». Lucía habló con un hilo de voz. «Lo hizo para huir, para cortar con Héctor, para protegernos. O eso creyó». Valeria parpadeó. «¿Quién es Héctor?». Lucía apretó los labios, como si pronunciarlo invocara algo. «Un hombre peligroso», dijo Julián antes que ella. «Alguien con quien nunca debí cruzarme». Lucía respiró hondo. «Yo lo supe tarde, pero lo supe. Un día Héctor me encontró. Me dijo que si yo me quedaba con usted, nos destruiría a los dos, que usted no iba a salir vivo de esa vida, y que yo tampoco». Julián sintió una punzada de rabia. «¿Y por eso fingió su muerte?», preguntó incrédulo. «¿Por eso me dejó creyendo que la habían enterrado?». Lucía cerró los ojos. «Sí». Valeria abrió la boca sin poder creerlo. «Mamá, ¿por qué?». Lucía miró a su hija con el dolor en carne viva. «Porque yo estaba embarazada», dijo al fin, en el 2.º mes, y no iba a arriesgar su vida. El silencio que siguió fue brutal. Valeria miró a Julián como si lo viera de nuevo. Ya no era el cliente elegante del restaurante. Era un hombre que había provocado, sin querer o queriendo, un terremoto en la vida de ella. Entonces, Valeria se quedó sin voz. «Él es...». Lucía asintió, llorando. «Sí,
Valeria se agarró al respaldo de una silla. Se quedó mirando el piso como si ahí estuviera la explicación que necesitaba. 23 años, dijo ella despacio. 23 años creyendo que mi papá murió en una obra, creyendo que no existía. Y ustedes se callaron. Yo no lo sabía, dijo Julián rápido, desesperado. Valeria, yo no sabía que usted existía. Si lo hubiera sabido. Valeria levantó la mirada. ¿Qué? ¿Usted habría aparecido con dinero y disculpas? ¿Y ya? Julián tragó saliva, porque por primera vez su riqueza no servía de nada. No compraba ese perdón. Lucía habló, suave. Yo lo hice para protegerla. Después de que desaparecí, Héctor dejó de buscarlo, o eso pareció, pero me advirtió que si yo intentaba acercarme a usted, nos haría daño. Julián frunció el ceño. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no volvió cuando...? Lucía lo interrumpió con una mirada que parecía decir: usted no entiende lo que cuesta vivir con miedo. Porque yo le temía más a la esperanza que al miedo, susurró. Porque cuando uno aprende a sobrevivir, le da pánico volver a confiar. Valeria se llevó las manos al rostro. Necesito aire, dijo, y caminó hacia la puerta. Salió. Cerró sin fuerza, pero el sonido quedó como un punto final. Lucía y Julián quedaron solos por primera vez en más de 2 décadas. Los dos querían hablar, y los dos temían lo que las palabras iban a traer. Julián rompió el silencio. Usted está viva, dijo como si todavía necesitara confirmarlo, y yo la lloré 5 años como si no existiera nada más. Lucía lo miró con una mezcla de ternura y reproche. Y yo lo lloré 25 años, aunque lo supiera respirando en algún lugar. Julián bajó la mirada a sus manos. Héctor sigue vivo. Lucía negó. Murió hace 5 años. Lo leí en una nota. Un ajuste de cuentas, dicen. No lo sé. Solo supe que, por primera vez, ya no tenía que mirar sobre el hombro. Pero para entonces ya había pasado demasiado tiempo. Yo ya era otra persona. Julián asintió, como si esa frase lo golpeara en el sitio exacto. Yo también soy otro. Lucía lo observó. Eso se nota. Julián respiró hondo y confesó algo que llevaba años sin decir en voz alta. Después de su muerte, dejé todo. Vendí partes, corté contactos, limpié lo que pude. Me quedé con los hoteles y me alejé de esa vida. No porque fuera noble, porque me quedé vacío. Y me dio asco lo que yo mismo había permitido. Lucía lo miró como si esa información abriera una rendija. Eso me alivia, admitió muy bajo. Yo viví pensando que quizá usted siguió igual, que mi sacrificio no sirvió de nada. Julián levantó la vista. Sirvió para que Valeria viviera. Lucía asintió, llorando en silencio. Y entonces se quitó de la mano un anillo que Julián no había notado hasta ese momento. Era el mismo, el tercero. Se lo extendió. Tómelo, yo no debí quedármelo. Julián negó con la cabeza. No, ese anillo siempre fue suyo, aunque fuera por una mentira. Lucía apretó los labios. Las mentiras también pesan, Julián. Lo sé, respondió él, pero a veces uno miente como quien levanta una pared en medio de una tormenta, no para engañar, sino para que algo no se derrumbe. Lucía lo miró largo rato. Había pasado demasiada vida, demasiado dolor, pero había también algo que seguía ahí, como una brasa.
la posibilidad de un segundo intento. ¿Usted cree que todavía? Preguntó ella sin terminar la frase. Julián no se apresuró. La miró con calma, por primera vez sin prisa, sin estrategia. No sé si todavía, dijo, pero sí sé que me gustaría conocerla de nuevo, sin carreras, sin miedo, sin sombras. Lucía respiró hondo. Yo también, susurró, pero no como antes, como ahora, con lo que somos. La puerta se abrió. Valeria volvió. Tenía los ojos hinchados, pero su postura era distinta. Ya no era una niña desorientada. Era una mujer intentando decidir qué hacer con una verdad enorme. Se quedó en el marco de la puerta y habló despacio, como quien pone reglas para no romperse. Pensé mucho, dijo, y esto es lo que quiero. Julián se enderezó, atento. Lucía apretó las manos. Quiero conocer a mi padre, continuó Valeria, pero a mi manera. Julián asintió rápido. Lo que usted pida. Valeria levantó un dedo. Primero, no quiero más mentiras. Nunca. Ni medias verdades. Ni después le cuento. Nada. Acepto, dijo Julián sin dudar. Valeria levantó el segundo dedo. Segundo, quiero ir despacio. No me pida que lo llame papá mañana. No me pida que lo perdone esta semana. Yo necesito tiempo. Lucía asintió con lágrimas. Claro que sí. Julián tragó saliva. Todo el tiempo que usted necesite. Valeria levantó el tercer dedo. Y tercero, prométame que usted no va a poner su negocio por encima de la familia. Nunca más. Julián sintió que esa frase no era un capricho. Era una herida heredada. Era una niña creciendo con un hueco. Lo prometo, dijo. En estos años aprendí algo tarde. Todo el dinero del mundo no vale nada si uno come solo en una mesa bonita. Valeria lo miró fijamente, como buscando mentira en su rostro. Luego, muy despacio asintió. Está bien, intentemos. Lucía los abrazó a ambos. No fue un abrazo perfecto, fue torpe, llorado, humano. Pero a veces eso es lo único real. Y en esa sala pequeña de Cuenca, con una lámpara vieja y 3 respiraciones temblando, empezó algo que nadie había planeado. Una familia, por fin, sin fantasmas. Los meses siguientes no fueron un montaje de película. Fueron lentos, incómodos a ratos, hermosos en otros. Porque reconstruir no es volver. Reconstruir es aprender a poner ladrillos nuevos donde antes hubo ruinas. Valeria dejó el trabajo en el restaurante, no porque la avergonzara, sino porque se abrió una puerta distinta. Empezó a estudiar gestión hotelera. Julián pagó sus estudios sin presumirlo, casi con vergüenza, como quien intenta reparar sin hacer ruido. Y Valeria, al principio, aceptó con distancia, como si el dinero pudiera ser una trampa. Pero con el tiempo entendió que no era un pago, era una manera de estar. Lucía se mudó a Madrid, pero no se fue a vivir con Julián. Eligieron algo intermedio, un departamento cerca, para que la cercanía no se sintiera como una obligación. Había cenas donde nadie sabía de qué hablar. Había domingos donde el silencio pesaba. Y había también pequeñas victorias. Una risa que salía sola, una foto nueva enmarcada, una conversación sobre cosas simples. 6 meses después, en Valencia, la terraza del hotel más elegante de Julián estaba decorada con luces cálidas y flores discretas.
Era el cumpleaños número 24 de Valeria, el primero que celebraba con los dos. Ella se probó un vestido azul que Lucía le había elegido. Lucía le acomodó un collar, con manos temblorosas, como si todavía no creyera estar allí. «¿Cómo me queda?», preguntó Valeria. «Le queda hermoso», respondió Lucía. «Usted siempre tuvo ese brillo, aunque yo no supiera cómo nombrarlo». Julián se acercó con una caja pequeña en las manos. No era ostentosa, era simple. «Valeria», dijo, «quiero darle algo». Valeria abrió la caja. Dentro había un anillo nuevo, no idéntico a los otros dos, pero claramente parte de la misma historia. Oro rosado, un diseño parecido, no para copiar, sino para pertenecer, para que quedara claro que ella no era un accidente de la vida, era una pieza faltante. «Mandé a hacerlo para usted», dijo Julián, «no para comprar un lugar, para marcarlo, para decir, aquí está. Es una tradición familiar, pero este es suyo, solo suyo». Valeria se lo puso y por primera vez no lloró de rabia. Lloró de algo más complejo, alivio, duelo, gratitud, incredulidad. Le tomó la mano a Julián, lo miró a los ojos y sin darse cuenta, sin planearlo, se le escapó una palabra que llevaba 24 años sin existir. «Papá». Julián cerró los ojos un segundo. Se le llenaron de lágrimas. No dijo grandes discursos. Solo apretó su mano como si eso fuera un juramento. «Yo también la quiero», susurró, «aunque me haya tardado una vida en llegar». Lucía los abrazó. Y esa vez el abrazo no fue torpe, fue firme, fue casa. Durante la cena, Valeria se levantó para brindar. Se aclaró la garganta. Miró a los invitados, pero sobre todo los miró a ellos dos. «Hace 6 meses», dijo, «yo pensaba que no tenía padre. Hoy tengo una familia real, no perfecta, real. Y aprendí algo. Las mejores familias no son las que nacen sin grietas. Son las que eligen, todos los días, trabajar para no romperse del todo». Julián levantó su copa. «Por las segundas oportunidades». Lucía levantó la suya. «Por el amor que sobrevive al tiempo, incluso cuando duele». Valeria sonrió. «Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan». Los años siguieron, y no todo fue fácil, pero sí fue cierto. 3 años después, Julián y Lucía se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña, casi íntima, sin lujo innecesario. Valeria acompañó a su madre hasta el altar, no como un gesto teatral, sino como un símbolo. La hija que nació en silencio ahora era la voz que los unía. Julián cedió gran parte de su negocio a un fondo benéfico, no para lavar culpas frente al mundo, sino para hacer algo que por fin no oliera a vacío. Lucía dirigió ese fondo y se enfocó en ayudar a familias separadas por decisiones difíciles, personas que cargaban secretos por amor y luego no sabían cómo volver a la verdad. Valeria, ya graduada con excelentes resultados, empezó a dirigir uno de los hoteles familiares, demostrando que heredó el talento de él y la sensibilidad de ella. Una noche, años después de aquel encuentro, los 3 cenaban en la terraza de una casa en las afueras de Madrid. No había fotógrafos, no había prensa, solo una mesa simple, el sonido de la ciudad lejos y 3 copas que ya no temblaban.
Valeria levantó el vino y sonrió. ¿Saben qué es lo más extraño de todo? ¿Qué? Preguntaron Julián y Lucía al mismo tiempo, como si la vida por fin les permitiera sincronizarse. Valeria miró su mano, miró el anillo rosado. Luego miró la mano de Julián con el zafiro azul y la de Lucía con el otro anillo idéntico. Que todo empezó porque yo reconocí un anillo en un restaurante, dijo. Si ese día yo no hubiera trabajado allí, si yo no hubiera visto ese detalle, quizá nunca. Julián tomó la mano de Lucía y la de Valeria. A veces la vida no grita, dijo. A veces solo deja una pista pequeña, como si dijera, si usted se atreve, siga. Lucía sonrió con ternura. Y a veces lo más hermoso llega cuando uno deja de controlar el final, susurró. Valeria sintió. O cuando uno se atreve a pedir la verdad, aunque duela. Julián miró los 3 anillos, 3 estilos, 3 historias, 3 vidas que se separaron por miedo y se reunieron por una coincidencia. Y ahí volvió el eco de aquella primera frase, la que abrió la puerta. Mi madre tiene uno igual. Solo que ahora, por fin, Julián entendía lo que esa frase le había venido a enseñar, que lo perdido no siempre está muerto, que la verdad puede tardar, pero encuentra camino, y que el amor, cuando es real, no desaparece, se esconde, se protege, se equivoca y a veces regresa. Porque hay mentiras que nacen del miedo, sí, pero también hay decisiones que nacen de una esperanza torpe, la esperanza de que alguien sobreviva. Y cuando la vida permite el regreso, el verdadero desafío no es reencontrarse, es aprender a vivir sin esconderse. Si usted hubiera estado en el lugar de Valeria, ¿qué habría hecho al descubrir una verdad así? ¿Se habría ido? ¿Habría gritado? ¿Habría perdonado? ¿Habría puesto condiciones? Escríbalo en los comentarios. Leer su punto de vista cambia la forma de mirar estas historias. Y si esta historia le dejó pensando en sus propias segundas oportunidades, deje su me gusta y suscríbase para no perderse las próximas. Porque a veces un detalle mínimo, un nombre, un anillo, una frase, es la llave que abre la puerta hacia la vida que uno creía imposible.